Hoy hablaremos del filósofo y político Martin Buber y la aproximación a la relación con el todo. Martin Buber tuvo una vida fascinante, extraordinariamente rica y variada. Sus profundos estudios del sinoísmo, su inmersión en la filosofía de Kant y Nietzsche, su participación y apoyo al teatro, la educación y la cultura judía en tiempos difíciles, en una Alemania y Austria xenofóbicas y arriba de todo antisemitistas, y su participación en la creación del Estado de Israel. Es sin duda una vida fascinante y amplia. Hoy hablaremos sobre su circunstancia, sobre la raíz de la razón de su pensamiento. Hablaremos del Buber filósofo y político, de su obra principal. Haremos un análisis muy somero de Yo y Tú, su obra filosófica más famosa, y cerraremos esta plática con una colección de sus frases célebres. Estoy seguro que les será interesante y fascinante. Nacido en Viena, centro del gran imperio austrohúngaro, en 1878, en el seno de una familia de eruditos judíos ortodoxos y también pariente de otro filósofo trascendental, autor del Capital. Sí, adivinaron. Nos referimos a Karl Marx, padre del fracasado sistema comunista. A los 3 años de edad, su madre lo abandona y tras el divorcio de sus padres, se ve forzado a vivir con su abuelo materno, el famoso erudito especialista en literatura rabínica, Midrash Solomón Buber, descendiente directo del mucho más famoso rabino Meir Katzen Elebogén, conocido como el Mordejai de Padua. Mordejai es un héroe prototipo de un verdadero líder del pueblo Israel. Martin Buber volverá a ver a su madre una vez más cuando tenía poco más de 30 años de edad y describió este encuentro como un desencuentro que le ayudó a aprender el significado del encuentro genuino que se convertirá en una de las varias bases angulares de su libro Yo Tú. Como mencioné, el abuelo de Martín fue Solomón Buber, un conocido especialista del Midrash. Fue un líder comunitario y erudito que editó la primera edición crítica de los comentarios bíblicos tradicionales Midrashim. El Midrash o Midrashim en plural son enseñanzas contadas en forma de historias y cuentos que explican pasajes y leyes del Torá. Se encuentran por toda la literatura rabínica, en el Talmud, en textos previos y posteriores al mismo y en recopilaciones especiales. Pero, ¿qué es el Torá y el Talmud? El Torá es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. El Talmud es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres y narraciones. Con su abuelo, Martin Buber conoció la Biblia, la lengua hebreica clásica, el pensamiento judío ortodoxo y compartió la vida de oración y estudio de la corriente jasídica, por la que se inclinó desde muy temprano. Con todo este bagaje hereditario, el niño Martín se siente maravillado por estas historias y cuentos tan llenos de leyendas y lecciones morales, de héroes y villanos manejados por la mano del Dios judío que los encamina a su pasión. En 1892, a sus 14 años de edad, Martín regresa a vivir con su padre, otro gran estudioso del judaísmo Midrashim, quien se había mudado a Lemberg, hoy Lviv, Ucrania, devastada recientemente por los invasores rusos. A pesar de la conexión de Buber con la línea ortodoxa judía, una crisis religiosa personal lo llevó a romper con las costumbres religiosas judías y obviamente a meterse en problemas con su padre. A los 14 años de edad comenzó a atormentarse con el problema de imaginar y conceptualizar la infinitud del tiempo. Al leer los prolegómenos a toda metafísica futura de Kant, le ayudó a aliviar esta ansiedad. Poco después se enamoró de Así habló Zaratustra de Nietzsche
y su impacto fue tal que empezó a traducir a Nietzsche al idioma polaco. Sin embargo, esta fascinación por Nietzsche duró muy poco, y más adelante Buber afirmó que Kant le dio libertad filosófica, mientras que Nietzsche se la privó. Martin Buber se educó en un entorno multilingüe y hablaba alemán, hebreo, yiddish, polaco, inglés, francés e italiano, y tenía conocimientos de español, latín, griego y holandés. Leer a Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche lo inspiraron a seguir estudios de filosofía. En 1896, a sus 18 años de edad, Buber salió de Ucrania para estudiar filosofía, historia del arte, estudios alemanes y filología a Viena, que en ese entonces era el centro filosófico de la corriente alemana de ideas revolucionarias sobre la moralidad, la religión, el poder y la existencia humana, que cuestionaba y criticaba los valores tradicionales occidentales, especialmente la moral judio-cristiana y la noción de Dios. Sostenía que la moralidad estaba basada en la negación de la vida y del deseo, y abogaba por una ética que promoviera la afirmación y celebración de la existencia. Además, acordémonos que Nietzsche desarrolló la teoría del superhombre, un ser humano que se liberaba de las ataduras morales y religiosas para crear sus propios valores y vivir una vida plena y auténtica, separando al hombre de los valores morales. Ya se imaginarán el disgusto que le ocasionó a su padre y abuelo, casi igual al rechazo familiar que tuvo Marx en su tiempo. En su primer año de estudios universitarios en Viena, finalmente la cultura teatral vienesa y la fluidez del formato del seminario lo impresionaron más que ninguno de sus profesores. Pasó los inviernos de 1897 a 1899 en la Universidad de Leipzig, donde cursó filosofía e historia del arte y participó en las clínicas psiquiátricas de Wilhelm Wundt y Paul Flechsig, y consideró la posibilidad de ser psiquiatra, pero desistió al poco tiempo porque le preocupaba el maltrato y las condiciones de los pacientes en esos inicios de la psicología. De 1899 a 1901 estudió en la Universidad de Berlín. Fue discípulo del filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo alemán Wilhelm Dilthey, filósofo alemán que intentó fundar las ciencias del espíritu frente a las de la naturaleza, representante del historicismo y la hermenéutica. El historicismo es una corriente filosófica que afirma que la historia es el factor fundamental para entender todos los asuntos humanos. Esta doctrina afirma que no se puede entender la realidad sin tener en cuenta que ésta es sólo un producto de la historia que le precede. La hermenéutica es el arte de interpretar textos, bien sean de carácter sagrado, filosófico o literario. A través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. En 1898 se unió al movimiento sinoísta, participando en congresos y labores organizativas. En 1899, mientras estudiaba en Zúrich, Buber conoció a su futura esposa, Paula Winkler, una brillante escritora católica de una familia de campesinos bávaros, quien en 1901 abandonó la Iglesia Católica y en 1907 se convirtió al judaísmo y ejerció una gran influencia en el concepto de la relación yo, ello y yo, tú en Buber. En 1904, a la edad de 26 años, Martin Buber obtuvo su doctorado en la Universidad de Berlín. Martin Buber y la política. Buber era un sinoísta utópico. Creía firmemente que la posibilidad más importante para el sinoísmo era el cambio de las relaciones entre las personas, por lo que escribió poderosamente en favor de los derechos árabes en Palestina. Incluso en sus últimos años, Buber trabajó para el establecimiento de un Estado conjunto árabe-judío, sin duda una utopía la cual padecemos hasta el día de hoy. Buber emergió como líder del movimiento sinoísta, inicialmente bajo la influencia de Theodor Herzl, la fracción democrática del partido sinoísta de Buber, pero se separó drásticamente de Herzl
tras el quinto Congreso Sinoísta de 1901, cuando la organización se negó a financiar sus proyectos culturales. Así es, Martin Buber también era un promotor cultural. El sinoísmo de Buber se basa en la renovación cultural. Buber organizó la primera exposición de arte exclusivamente judía en esa Alemania de 1901 y también en 1902 cofundó la Jüdischen Verlag, editorial judía. Su influencia como líder judío creció debido a sus exitosas conferencias impartidas entre 1909 y 1919 en Praga para el grupo estudiantil sionista Bar Kokhba, publicadas posteriormente como Discursos sobre el judaísmo de Buber. Con tales ideas, durante la Primera Guerra Mundial, fundó el Comité Nacional Judío para ayudar a los judíos de Europa del Este que sufrían bajo el dominio del eje formado por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Otomano, Bulgaria, Sudáfrica, Irlanda, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Y también creó la publicación Der Jude, el judío, que dirigió desde 1916 hasta 1924. Der Jude fue uno de los primeros periódicos en Alemania dedicados al pensamiento sinoísta. Las ideas políticas de Martin Buber no siempre fueron moralmente correctas. Apoyó y celebró la Primera Guerra Mundial como una misión histórica mundial para Alemania, junto con los intelectuales judíos, para civilizar, entre comillas, al cercano Oriente. Vaya idea racista típica del superhéroe de Nietzsche. Esa idea errónea de Buber sobre la superioridad alemana para civilizar al mundo le pasó factura, ya que, como veremos a continuación, con la persecución nazi a los judíos, Martin Buber tuvo que huir de Alemania. En 1930, Buber fue aceptado como profesor honorario de la Universidad de Frankfurt, pero renunció en 1933 como protesta inmediatamente después de que Adolf Hitler llegara al poder en ese año, 1933, después del ascenso de Hitler al poder y a pesar de todas las obstrucciones y amenazas de los nazis, fundó la Oficina Central para la Educación Judía Adulta, que fue muy importante y de gran ayuda después de que los nazis prohibieran la asistencia de los judíos a las escuelas públicas alemanas. Tras impartir charlas con gran afluencia de público en Berlín, en la Escuela Superior de Educación Judía y la famosa Filarmónica de Berlín, sí, oyeron bien, la Filarmónica de Berlín, Buber llegó a ser conocido por los nazis como el judío supremo y le prohibieron hablar en público o en sesiones a puerta cerrada de organizaciones judías. A pesar de la extrema presión y represión política, Buber continuó impartiendo conferencias y publicó varios ensayos, entre ellos La cuestión del único en 1936, que utiliza un análisis de Kierkegaard para atacar los fundamentos del totalitarismo. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la llamada Noche de los Cristales Rotos, la devastación y saqueo de su biblioteca en Heppenheim y las acusaciones de Reichsflugsteuer impuesto a la huida del Reich por no haber obtenido un permiso de inmigración legal, lo obligaron a salir de Alemania, harto de la situación y las persecuciones a los judíos en Alemania y Austria en ese mismo año de 1938. Buber pudo escaparse a la Palestina mandatada por el Imperio Británico y más precisamente se estableció en Jerusalén, donde dio clases en la Universidad Hebrea. Continuando la labor educativa que había iniciado en Alemania, Buber fundó Bet Midrash Morey Am, Escuela para la Formación de Maestros del Pueblo, en 1949 y la dirigió hasta 1953. Esta escuela preparaba a los maestros para vivir y trabajar en los albergues y asentamientos de los emigrantes recién llegados a Palestina. Buber abogó toda su vida por la unidad judeo-árabe, para poner fin al dominio británico sobre Palestina y por un Estado binacional, y fundó y llegó a ser jefe del Likud, que fue un movimiento que apoyaba la cooperación entre árabes y judíos, fundado en 1942, y en 1947 el Likud
presentó unas propuestas muy poderosas que desembocaron en la aceptación en las Naciones Unidas a la creación de la Unión Económica Palestina. Buber era un sinoísta idealista típico. Creía firmemente que la posibilidad más importante para el sinoísmo era el cambio de las relaciones entre las personas. Por eso escribió fervorosamente en favor de los derechos árabes en Palestina. Incluso en sus últimos años trabajó para el establecimiento de un Estado conjunto árabe-judío. ¿De qué vivía Martin Buber? Aparte de sus ingresos como profesor, como filósofo, como conferencista, la finca de su abuelo, el ya comentado Solomón en Ucrania, contribuyó a a la manutención de Martin Buber hasta que fue confiscada durante la Segunda Guerra Mundial. Buber era vegetariano. Paula Winkler, esposa de Martin Buber, falleció en 1958 en Venecia y Martin Buber falleció en su casa en el barrio de Talvilla de Jerusalén el 13 de junio de 1965. Martin Buber y la creación del Estado de Israel. Al doctorarse en 1904 en la Universidad de Berlín, colaboró en la filosofía de la creación del Estado judío con Jaim Weizmann, quien sería el futuro primer presidente del Estado de Israel. En 1925 contribuyó a la fundación del Brit Shalom, que es el Pacto de Paz, y en 1939 a la formación de la Liga para el Acercamiento y la Cooperación Judeo-Árabe. Por su labor a favor de la paridad judío-árabe, Dag Hammarskjöld, entonces secretario general de las Naciones Unidas, lo nominó varias veces al Premio Nobel de la Paz. Buber participó activamente en la creación del Estado de Israel, consolidada en 1949, convirtiéndose en el activista israel más influyente y sin duda el filósofo judío más conocido en el mundo en esa época. La obra de Buber. Como ven, la influencia de sus orígenes judíos ortodoxos, la mezcla de ideas revolucionarias de Kant y Nietzsche, la influencia de Moreno, el existencialismo, sus cuestionamientos sobre los principios judíos y morales, de palabra y acción congruentes, y sus estudios influyeron en un pensamiento muy particular y multivalente, el cual en prácticamente toda su obra trató de conjugar y unir como si fueran pedazos de varios rompecabezas distintos y su esfuerzo de mostrar una sola imagen como un todo congruente de armonía universal. ¿Lo pudo lograr? Bueno, eso lo veremos aquí. Después de Yo y tú, Buber es más conocido por su traducción de la Biblia hebrea al alemán, que comenzó en 1929 y la completó hasta 1961. Las principales obras filosóficas de Martin Buber, traducidos a varios idiomas, son la ampliamente difundida Yo y tú, de 1923, una colección de ensayos de las décadas de 1920 y 1930, publicada como Entre el hombre y el hombre, una colección de ensayos de la década de 1950, publicada como El conocimiento del hombre, ensayos selectos, y El bien y el mal, dos interpretaciones, 1952. Yo y tú. A pesar de sus increíbles y fructíferos logros editoriales, Buber tuvo grandes dificultades para completar una de sus obras más significativas, Yo y tú. Escrito inicialmente en 1916 y revisado múltiples veces en 1919, no fue hasta que realizó una autodenominada práctica de liberación espiritual y del logro de la virtud que le duró 3 años, en la que solo leyó material jasídico y el discurso del método de Descartes, que pudo publicar finalmente esta obra pionera en 1923.
Yo y tú no se refiere solo a la relación del hombre, sino a toda la naturaleza. Marca diferentes grados de conciencia relativa de la propia relación. El primer nivel es el de la naturaleza mineral y vegetal que vive en la propia presencia contemporánea en el horizonte general del ser, pero sin tener de él ningún conocimiento y sin aportar ninguna respuesta. Acosa. El segundo nivel, la conciencia está presente en el segundo nivel, el humano, en el que el yo se percibe como una radical apertura y trascendencia hacia el otro desde sí, y por eso es consciente del estado existencial general que es la presencia absoluta del tú. A ese nivel se sitúa el obrar teniendo como base la libertad, la responsabilidad, el valor ético y el destino. Y el tercer nivel, que es la dimensión espiritual en la que la relación con Dios ya no se puede expresar con el lenguaje ni es traducible en términos espaciotemporales, sino que se coloca a un nivel de trascendencia que Buber llama vida con las entidades espirituales. Yo y tú nos habla sobre los modos en que las personas se relacionan con el mundo, con los objetos e incluso con Dios. Hay dos formas de relacionarse: yo, ello y yo, tú. Yo, ello. El otro es el objeto, es lo que no soy yo y así me defino yo entendiendo al otro como un objeto. Todo el tiempo nos estamos relacionando, pero no todo el tiempo lo hacemos de la misma forma. Cuando lo hacemos bajo la palabra primordial que Buber denomina yo, nos relacionamos con el otro como si fuera un objeto. Nos relacionamos tomando al otro yo realmente como una cosa. Nos constituimos como un yo en una relación no de semejanza, sino de distancia. Ello es lo que no soy yo, entonces la relación, el otro es un objeto a descubrir, a analizar, a tratar de entender, sin lograrlo. Esta relación en el mundo de la ciencia es muy importante, nos permite entender, comprender y manejarnos en el mundo frío de las ciencias, por ejemplo, en el mundo del conocimiento. Es una relación fría, distante, y se abre una brecha donde el otro ocupa un espacio diferente al mío. Entiendo al otro a través de cartabones, me relaciono a través de su historia, a través de ideas, de prejuicios, y lo entiendo parcialmente y no como una totalidad. Lo concibo como alguien de otro país, de otra religión, de otro mundo. Entiendo al otro como una cosa. Cuando me relaciono con Dios, lo percibo como un objeto de veneración, también de distancia. Dios está en un lado y yo en el otro. Aunque trate de acercarme, nunca lo voy a encontrar. Lo estoy entendiendo como un objeto. Yo, tú. Buber nos menciona que hay otra forma trascendental de relacionarse. Una relación yo-tú, una relación de cercanía donde ambos compartimos, donde estamos en comunión. El otro es un semejante, es yo mismo pero con otro cuero. Los que nos une son las similitudes. Él es igual que yo. Yo no quiero entender al otro a través de cartabones, de categorías, de su historia, de ideas o de instrumentos. Podemos estar en silencio, pero compartimos el mismo espacio. Es estar con otra persona sin un motivo para juntarse y estar a gusto en una relación sin que haya una necesidad de relacionarse. Una relación donde no pretendo nada de la otra persona, ni él de mí. No quiero cambiar al otro, ni el otro quiere cambiarme. No es una relación de reciprocidad. Yo doy algo y espero que el otro me dé algo. Yo tampoco me siento responsable por el otro. Buber nos dice que hay que entender el amor no como algo interno, no como sangre, sino como aire. Dos cosas importantes. Uno, no es importante cómo me refiero o cómo llamo al otro. Lo importante no es la palabra de cómo menciono al otro, sino cómo me relaciono al otro. Número dos, la gran pregunta es, ¿hay alguna persona que se relacione completamente como yo, tú o yo, ello? Y Buber dice que no,
que a veces uno se relaciona de una forma y otras de otra forma. A veces nos entendemos con una persona sin palabras y nos damos cuenta que estamos en una relación yo-tú, y otras veces sentimos con esa misma persona que estamos en una relación yo-ello, donde ambos estamos especulando, donde ambos estamos distanciados. Voy a hacer esto para que la otra persona no se enoje conmigo, y ahí estamos en una relación yo-ello. Lo importante es pensar cómo nos relacionamos en el día a día cuando estamos con nuestra pareja, amigos, hijos, familiares. Como parte final, oigamos algunas frases célebres de Martin Buber. El encuentro es la esencia de la relación humana. Todo verdadero conocimiento empieza con el reconocimiento de la limitación de lo que conocemos. El amor no es un sentimiento solitario, es más bien una actitud que implica compromiso y reciprocidad. La verdadera educación consiste en despertar el deseo por el conocimiento y el desarrollo de la propia personalidad. Son las preguntas y no las respuestas las que nos mueven hacia adelante. El verdadero liderazgo consiste en servir y empoderar a los demás. El poder solo tiene sentido cuando se utiliza para el bien común. La paz no es solo la ausencia de guerra, es la armonía y el respeto mutuo entre los seres humanos, por más diferentes que sean. El respeto por el otro implica aceptarlo tal como es, sin juzgarlo ni imponer nuestro punto de vista. La confianza es la base de toda relación humana. Sin ella no podemos construir vínculos sólidos. No podemos hablar de justicia si no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Este es la raíz, la razón y la obra del magnífico Martin Buber. Muchas gracias.